Nuestra cápsula de bienestar y seguridad en salud, dinero y amor. Seguimos en Salud, Dinero y Amor. Gracias por acompañarnos por el 88.9 Noticias. Romina Román, Claudia Villegas y una amiga y servidora Marilena Vega. Y el día de hoy en nuestra cápsula de bienestar de patrimonio queremos comenzar a hablarles sobre la convención que comenzará el 11 y el 12 de mayo. La convención de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, donde se dan cita todas las aseguradoras y muchos especialistas en el sector financiero, económico, dependencias gubernamentales. Seguramente estarán autoridades con el objetivo de seguir dando lineamientos. Ahí se establecen muchos lineamientos de lo que viene de frente a esta pandemia que todavía no termina. Salen lineamientos de cómo se puede establecer mejores pólizas de seguro que tenga mayor cobertura para muchas personas que hoy día no tienen acceso a una póliza, que pueda ser prácticamente un traje a la medida y que esto se traduzca en mejores condiciones como país. Romina Román, ¿cómo lo ves? Gracias, María Elena, tienes toda la razón. Uno de los eventos más esperados del sector asegurador, esta 30 Convención Nacional de Aseguradores, que por segundo año consecutivo se va a llevar a cabo a través de Zoom y va a reunir a grandes personalidades del gobierno federal, de las compañías de seguros. Todas van a estar presentes, empresarios y expertos en el ramo. Es importante mencionar que uno de los temas, obviamente, que se van a tratar son los retos que enfrentó el sector con esta pandemia de COVID-19 y es importante mencionar que las aseguradoras han sido un pilar fundamental en esta pandemia, ya que agilizaron sus trámites y sus procesos para hacer frente al pago de las miles de indemnizaciones de las personas que lamentablemente se contagiaron con COVID-19 y que contaban con un seguro de gastos médicos o con un seguro de vida. Y es importante, hablando del COVID-19, mencionar que al cierre de la semana pasada, las compañías de seguros hicieron frente al pago de las indemnizaciones de 31,773 casos de personas que contaban con un seguro de gastos médicos y que lamentablemente se infectaron de COVID-19. El costo promedio que pagaron las compañías por atención hospitalaria ascendió a 459,914 pesos. Recordemos que 6 de cada 10 casos se registraron en Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Desafortunadamente, solo el 1.38% de la población cuenta con un seguro de gastos médicos. Esto quiere decir que 560,000 familias al año sufren quebranto económico por los costos de una enfermedad, y esto se refleja también en el nivel de letalidad. La letalidad ha resultado mucho menor para las personas que cuentan con un seguro de gastos médicos y esta llega a 6%, cuando para la población en general supera el 9%. De ahí que es fundamental considerar la posibilidad de contratar una póliza de este tipo, obviamente que se adecue a sus posibilidades económicas. Claudia. Se hablará el próximo 11 y el próximo 12 de mayo a través de plataformas virtuales. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, como cada año, resiliente y combativa, sigue realizando su convención anual, y esta ocasión, con el tema Nuevas Realidades Asegurando el Futuro, se va a convocar a un grupo de funcionarios públicos que diseñan las políticas públicas, pero también de analistas, pero también de académicos y, por supuesto, también de todos los actores que la industria del seguro en 2020 y ya vamos 2021 han estado dando la batalla para que esta industria, que es una de las industrias financieras con mayor penetración en el sector financiero mexicano, pueda seguir presente respondiendo a las necesidades de los asegurados. Va a estar por ahí el subsecretario Gabriel Llorio, que tendrá pues una participación importante con el tema inclusión financiera, el reto de construir una sociedad resiliente. Estará también pues el director general de Grupo Nacional Provincial Seguros, Eduardo Silva. También estará presente pues la participación de importantes aseguradoras como Next Insurance. También estará Munich Re, que pues participan en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.
Le mandamos un saludo a Norma Alicia Rosas, que estará moderando, como siempre que lo hace muy bien, una mesa con el título de la innovación tecnológica a la social. Y se preguntarán si ha sido totalmente y socialmente inclusivo el mundo Insurtech. Interesante este tema, no se lo pierda porque estamos en medio de la revolución de las fintech. Bueno, pues yo soy Claudia Villegas y no desaproveche esta oportunidad de participar, de estar atento a la 30 convención de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Nosotros somos Salud, Dinero y Amor. Quédese por favor con nosotros porque tenemos mucha y muy buena información. Las finanzas en salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor y como se lo adelantamos al inicio del programa, ya está con nosotros en la línea el doctor Ramón Cabrera. Él es abogado, doctor en Derecho por la UNAM, es maestro en Derecho Administrativo y Fiscal y también fue magistrado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo está viendo usted esta reforma que finalmente se aprobó el viernes en la Cámara de Diputados? ¿Qué señal es la que está mandándole al país, a los inversionistas y al gremio también de abogados? Bueno, pues muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo quisiera comentar que para mí es un mensaje muy oscuro, porque tenemos por un lado esta sensación de que el presidente es quien está instruyéndole al legislativo. Sabemos un poder ejecutivo muy fuerte de que le está mandando la línea de qué es lo que quiere hacer, y desgraciadamente el otro poder que debería de ser el freno también está siendo de alguna manera sometido. Porque al final del día la contestación que da ministro presidente pues no es categórica, no es un rechazo a algo que a todas luces es inconstitucional, que es esta ampliación de su mandato, y es una irrupción que hace el poder legislativo que le quita y le resta la posibilidad a los ministros de la Corte de decidir quién es aquel que va a presidirlos. Entonces es una injerencia al Poder Judicial desde el Legislativo y ordenado obviamente y dicho políticamente en las conferencias mañaneras el acuerdo, el señalamiento y la imposición del presidente al ministro presidente, ¿no? Entonces esta situación es muy compleja porque estamos viendo cómo los poderes que deberían de estar separados para que no se generen espacios de autoritarismo están siendo sometidos y están quedando sometidos a la voluntad de una sola persona. Y esto, bueno, a suyo también es inconstitucional porque la Constitución prohíbe que los poderes se reúnan en una sola persona. Y si bien técnicamente no están reunidos, pero fácticamente sí se empiezan a reunir en una sola voluntad. Y vemos cómo diputados, senadores se doblegan ante la voluntad del Ejecutivo, y ahora empezamos a ver cómo el que es el guardián de la Constitución, el que es el protector, garante, representante del Poder Judicial, también está siendo doblegado a esa voluntad. Y eso, bueno, pues es muy negativo porque al final del día afecta la credibilidad de que en México tenemos un Estado de Derecho, que tenemos jueces que pueden hacer valer la justicia y la legalidad por encima de los caprichos autoritarios. Y bueno, esto es un muy mal mensaje para la sociedad, para los mercados, para las inversiones. Doctor Cabrera, le saluda Marilena Vega. Oiga, usted está hablando que es anticonstitucional esta decisión de ampliar el periodo al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿se estaría echando para atrás esta iniciativa? Sí, digamos, la Constitución es muy clara. En el artículo 97 establece que los ministros de cada 4 años van a elegir a su presidente. Entonces, ¿qué quiere decir? Primero, que nadie más que un ministro de la Corte podría elegir al presidente de la Corte. El hecho de que el legislativo le diga quién va a presidirla durante 2 años más ya es una intervención del legislativo. Luego, tenemos que el mandato es claro, 4 años. ¿Por qué 4 años? Porque son personajes que se eligen por 15 años. Entonces, si un ministro va a estar elegido 15 años y va a pasarse la mayor parte del tiempo
administrando en lugar de juzgando, pues lo que tendrías que tener es un gerente del Poder Judicial. Entonces, el hecho de que sea de 4 años te permite una rotación, que el ministro presidente ejerza algunas funciones de corte administrativo, pero que el grueso de su nombramiento lo dedique fundamentalmente a la actividad jurisdiccional. Entonces, la lógica de que nada más 4 años se dediquen a administrar el poder es esa. Esto rompe con esa lógica, esto es una injerencia del legislativo al Poder Judicial. Ahora, ¿qué opciones quedan? Es muy probable que veamos las acciones de inconstitucionalidad que promuevan las minorías en el Congreso para tratar de hacer valer la Constitución. Esas acciones de inconstitucionalidad se presentan ante la propia Suprema Corte. En este caso, la decencia, la ética y jurídicamente harían que el presidente actual tuviera que abstenerse de participar en las discusiones y en la resolución del asunto por él estar directamente beneficiado con la norma que sería cuestionada en su constitucionalidad. Y entonces correspondería a los 10 ministros restantes resolver el tema. Pero para que una acción de inconstitucionalidad pueda tener efectos, necesita una mayoría calificada de 8. Entonces, tendríamos que ver que prácticamente todos los ministros declararan la inconstitucionalidad de la ley. Sin embargo, también recordemos que hay un par de ministros que ya han sido nombrados por la actual administración y que eventualmente podrían tener algún grado o algún sesgo de parcialidad hacia ella, hacia sostener la actuación del Poder Judicial, del Poder Legislativo, y en este caso que es la expresión de la voluntad del presidente de la República. Y en ese sentido se ve difícil que se logre alcanzar de manera clara la mayoría de 8 ministros que se necesitarían para declarar la inconstitucionalidad generalizada de la ley. Entonces, es muy probable que por una razón técnica en ese requerimiento de una mayoría calificada de votos de ministros no se logre alcanzar y estamos ante la eventual puerta de la posibilidad de que esto se acabe materializando, este atropello a la Constitución. Ahora, el ministro Alcántara en alguna ocasión ya se opuso él a su propia reelección cuando estaba en el Tribunal de Justicia del Distrito Federal. Entonces, digamos que si actúa él con la ética que debe y siguiendo sus propios razonamientos, es posible que quizás se logre este espacio de hacer valer la Constitución por encima de los caprichos tanto del presidente como de la 4T. Buenas noches, doctor. Le saluda Claudia Villegas. Sin embargo, si bien es importante todo esto, el control constitucional, tampoco hay que olvidar que la reforma al Poder Judicial se plantea para terminar con un problema de corrupción que existe en este poder. El tema de la reelección quizás lo ha contaminado, pero hay que acabar con la corrupción en el Poder Judicial. ¿Es la única manera de hacerlo? ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo creo que todas nuestras instituciones tienen problemas. Al final del día no podríamos decir que tenemos las mejores instituciones. Sin embargo, son instituciones perfectibles. Pero tú no puedes atacar la corrupción a través de un acto autoritario, un acto que vaya en contra de la Constitución. Porque entonces al final del día eso también es un acto de corrupción. O sea, que las cosas no sean conforme a las reglas que previamente se habían establecido, eso es un acto de corrupción. Y que alguien se beneficie de ese acto ilegal es un acto de corrupción. Entonces tendríamos que ser muy coherentes en el que los actos de corrupción se combatan siempre dentro del margen de la Constitución, de la ley, del derecho. Entonces, también considerar que esta es una cuestión de personas, sin duda tienen importancia, pero no es una cuestión únicamente de personas. Las instituciones se deben de defender por las instituciones en sí mismas. Es decir, el Poder Judicial tiene que estar por encima, inclusive de sus ministros, porque la fortaleza del Poder Judicial es esa
fuerza institucional que debe tener. Decir que solamente un ministro es capaz de luchar contra la corrupción implícitamente querría decir que los otros 10 ministros son corruptos, o cuando menos que son incapaces. Entonces es una situación muy grave, muy delicada el comentario, no en lo que se dice en favor de la persona del ministro presidente, sino lo que se omite decir o lo que implica el hecho de que se diga que los demás ministros no tienen esa capacidad ni esa calidad para guiar la reconstrucción del Poder Judicial. Muchas gracias, doctor Cabrera, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, experto también en Derecho Administrativo. Gracias por estas ideas, por destacar la importancia de respetar la Constitución y también el combate a la corrupción en este poder. No, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto estar con ustedes y su auditorio. Buenas noches. Muchísimas gracias. Nosotros somos Salud, Dinero y Amor. Quédese por favor con nosotros. Vamos a hacer un corte y regresamos. Ellas te apasionan. Salud, dinero y amor. Por 88.9